Vamos a partir del formulario que preparamos en el video anterior. Para empezar, vamos a mejorar su visualización, vamos a alinear las cajas de texto, a reducir el espacio entre ellos, vamos a ponerlo más uniforme. Igualmente, cuando se maximiza, podemos aprovechar para que las cosas crezcan conforme crece la pantalla. Eso vamos a corregir. Entonces vamos a dejar el formulario inicial tal como está y voy a crear uno nuevo con clic derecho al proyecto, agregar un nuevo elemento, una ventana de WPF. Le voy a llamar FRM cliente. Si quiero que el proyecto arranque con esta nueva ventana, tengo que modificar las propiedades del proyecto y aquí donde dice URI de inicio lo puedo cambiar. Si presiono F5 vemos cómo arranca con el formulario nuevo. Para una mejor edición y que todo salga exacto, es mejor editar directamente el archivo de XML y es lo que voy a hacer en esta ocasión. Pongo los datos del cliente. Me gusta trabajar con 768 por 1024, que es una resolución bastante común. Y aquí vamos a agregar primero, entendamos que esto es una cuadrícula. Grid. La cuadrícula tiene columnas y filas. Si revisamos cómo se veía antes, necesitaremos 1, 2, 3, 4, 5 filas y una fila más para los botones. Entonces vamos a hacer eso. Que tenga una altura de 30 y una más para los botones. Y las columnas van a ser una para las etiquetas, otra para las cajas de texto y podemos partir los botones en una y otra. Entonces serían dos columnas. Una y dos. Ya hemos partido nuestro formulario en columnas y filas. Vamos a agregar un par de controles para ver cómo se ve. Este es el RUC. Este va a ser la razón social. Este es el teléfono. El checkbox de habilitado. Todos los controles se han ubicado en la primera columna en primera fila, es decir, la primera celda. Para ubicarlo correctamente a lo largo de la cuadrícula, voy a agregar propiedades grid.row. La primera. Recordemos que esto empieza con un índice de base 0, es decir, este está en el row 0, column 0. Este está en el row 1, column 0. Donde 0 no se escribe. O mejor dicho, se asume que es 0. Row 2, este sería row 3. Ahora vamos a agregar los textbox. Va a estar en el row 1, perdón, en el row 0 no se escribe, pero en el column 1. Ahí está el TRUC, que no se lo ve muy bien, pero está aquí. Para poderlo diferenciar mejor le puedo dar un margen. Ahí se lo ve mejor, se lo distingue de la cuadrícula. Smith Textbox. Igualmente con margen. Ahí está la razón social. Y el otro es el teléfono. Pero en el row 2. Si yo ejecuto esto, vemos como
aquí está el formulario de 1024 por 768. Si lo maximizo, todo crece de acuerdo al tamaño. Ok, sin embargo esto no se ve muy bien. Vamos a mejorar su apariencia. Por ejemplo, la columna debería tener un ancho de 120. Eso lo hace más agradable, más estético. Y tal vez este formulario está muy ancho porque las cajas de texto son muy grandes. Podemos reducir el tamaño del formulario. Tal vez 1024 por 768 es mucho, podría ser 600 por 800. Es una resolución más pequeña. Este habilitado me gustaría. Ahora vamos a agregar los botones. Los botones deberían ir al final de la página. Sin embargo, mi última fila está acá. Entonces, ¿cómo hago una fila? Voy a agregar una fila adicional. Y en esta última fila, que sería la, vamos a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la fila número 6 voy a agregar los botones. Vamos a agregar los botones. Ahí está. Listo, ahí los tenemos. Sin embargo, lo que yo quiero es que esta fila anterior, esta fila debe crecer todo el tamaño que ocupe la pantalla, con el fin de que la fila final siempre esté pegada al fondo de la pantalla. Entonces, utilizo la opción de asterisco, de manera que él dice que esta fila va a ocupar todo el espacio que sobre. Entonces va a ocupar 30, 30, 30, 30, 30, 30, luego todo el espacio que sobre y luego 30 más. Y así obtengo lo que necesito. Voy a presionar F5 y compruebo que el diseño es más parecido a lo que quiero llegar. Ahora, hay un dato importante y es que estos botones están desproporcionados. Si yo quiero que tengan el mismo tamaño, lo más fácil, lo más práctico de hacer es ponerlos a su vez dentro de otro grid. Recordemos que estamos dentro de un grid general. Puedo crear un grid pequeño acá. Este grid va a estar en la fila 6. Y este grid se va a extender a lo largo de 2 columnas. Vamos a meter entonces los controles a este nuevo grid y ya está. Sin embargo, solo se ve el botón nuevo. ¿Por qué? Porque como no tiene columnas ni filas, tiene una sola columna, una sola fila, el botón guardar y el botón nuevo están en la primera celda y el botón nuevo se superpone. Por eso solo vemos el botón nuevo. Vamos a crear 2 columnas. Que tengan igual tamaño. Ahí está. Dicho sea de paso, cuando no se especifica un tamaño, se asumen una estrella. Aquí podemos ver el asterisco, un asterisco. Y aquí vemos el otro asterisco, un asterisco. Esta medida se llama stars. Estrella, pero se representa con asteriscos. O sea, da lo mismo ponerlo que no ponerlo. Siguiendo esa lógica, yo podría borrar esto de aquí y el funcionamiento sería el mismo. No, se asume que es una estrella. Bueno, ahí quedó. Vamos a reducir un poco el tamaño. Y a compilar. Aquí está nuestro formulario. Tiene una mejor apariencia. Si lo maximizo, él también crece. Y puedo cambiar el tamaño básicamente de cualquier forma que se van a ir acomodando los controles. La siguiente mejora que vamos a implementar va a ser el concepto de enlace de datos o data bindings. El enlace de datos consiste en relacionar la propiedad de un control con la propiedad de un objeto. Por ejemplo, enlazamos la propiedad text
de un text box con la propiedad razón social de un objeto cliente. Al objeto original le llamamos dataContext. El objetivo es tener siempre actualizado el objeto con los cambios que ocurren en la interfaz de usuario. A este grid le voy a poner un nombre solo para mayor comodidad. Lo voy a llamar layout root, que quiere decir raíz del diseño. Y dentro de este layout root vamos a crear un contexto de datos. Vamos a definir la propiedad dataContext. Hago clic en nuevo y escojo el objeto cliente. Vamos a aceptar y veamos lo que ocurrió a nivel de XAML. Fue agregar a la propiedad dataContext un objeto de tipo cliente que pertenece al espacio de nombres local. El espacio de nombres local está definido como nuestro proyecto que se llama cliente WPF. Ahora definimos los enlaces. La propiedad text de este control va a estar enlazada a la propiedad rook, como la vemos aquí, IntelliSense me lo sugiere, de la clase cliente. Lo mismo hacemos con la razón social. Text va a estar enlazada a la propiedad razón social y el teléfono igual. Text enlazada al teléfono. ¿Cómo funciona esto? Vamos a verlo. Pongo ver código y vamos a hacer de la siguiente manera. En el loader del formulario, o del Windows mejor dicho, voy a declarar un nuevo objeto cliente. A ese objeto cliente le voy a asignar unas propiedades, por ejemplo, la razón social, el root y el teléfono. Y luego este objeto se lo voy a asignar como dataContext de layout root. Entonces tengo un objeto, el objeto llega a layout root, sigamos por acá. Layout root lo recibe aquí en su propiedad dataContext y luego va a presentar en esta caja de texto la propiedad root, en esta caja de texto la propiedad razón social y en esta otra caja de texto la propiedad teléfono. Iniciemos y vemos cómo se muestra los valores del objeto como fue definido acá. Se cargan en un objeto y luego se presentan en la interfaz de usuario. Vamos a terminar de definir los enlaces. Por ejemplo, habilitado. Habilitado es la propiedad isChecked, que está enlazada con habilitado. Nos falta la ciudad. La ciudad es ligeramente más complejo. Aquí tenemos el combo box. La propiedad selected value path no la necesito realmente, pero la voy a definir como id. Y display member path, esta sí la necesito como descripción. Finalmente, el enlace ocurre a nivel de objetos. Entonces voy a poner que selected item es igual a un enlace como el objeto ciudad. Esta parte es un poco más compleja y vamos a comprenderlo bien. El objeto cliente tiene una propiedad id de ciudad que sabemos que corresponde al nombre de la columna que tiene en el SQL Server. Aquí la vemos y la vemos acá. Pero también tiene un objeto ciudad. ¿Por qué? Porque la tabla ciudad, al pasar al entorno, también creó su propia clase, es decir, es un objeto también. Y este objeto es un objeto con todas sus propiedades, es decir, de descripción. Entonces el enlace va a ocurrir a nivel de objetos.
Vamos a ver cómo esto tiene sentido de la siguiente manera. Primero, al iniciar el formulario, vamos a llenar el combo de ciudades con la lista de ciudades. Y luego vamos a decir que la ciudad escogida va a ser la primera ciudad que me devuelve la base de datos. Veamos ahí. Entonces se llenó este señor con la lista de ciudades y luego él tomó la primera ciudad de la base de datos y me la asignó en este objeto. La primera ciudad de la base de datos es Guayaquil. Si yo digo, por ejemplo, no tomes esta, sino que tómame Cuenca, él va a mostrar la ciudad Cuenca. Si por alguna razón yo le pido una ciudad que no existe, va a arrojar este error de que la secuencia no contiene elementos, porque estoy pidiendo una lista de elementos de ciudades con una ciudad que no existe y le estoy pidiendo el primero. Entonces no puede otorgarme el primero de una colección que no contiene elementos. Ese es el error. Voy a dejarle en Quito para simplificar el proceso. Y ya lo podemos ver. Una cosa que podemos hacer es dejar predefinido el valor true para habilitado, ya que por defecto está en null, luego cambia false y luego cambia true. Entonces voy a dejar por defecto en true ese valor. Para eso regreso al entorno del incube y voy a modificar el código de esta clase cliente. Clic derecho, ver código. Aquí en la clase cliente voy a buscar el método onCreated, que ocurre justo después de que se instancia la clase, y voy a definir que habilitado va a ser siempre true. Si pongo iniciar, vemos como habilitado ya está en true. Vamos a agregar un nuevo nivel de complejidad a este proyecto. Voy a agregar una tabla de proyectos que estén enlazados a los clientes. Para esto lo haré mediante código. Una tabla proyecto. Que va a tener una descripción. Va a tener una fecha de inicio. Y va a tener un presupuesto. También va a estar enlazado con un cliente. Y luego vamos a definir ese foreign key. Vamos a ejecutar este código. Ya está. Y vemos cómo se ha creado la tabla proyecto. En la tabla proyecto tenemos su ID, la descripción, fecha de inicio, presupuesto y la referencia al ID cliente con su respectivo foreign key. Tenemos ahora que actualizar el entorno. Esta es la única tabla que cambió. Ups, otra vez me equivoqué. Tengo que hacerlo desde explorador de servidores. Vamos a actualizar esto y jalar el proyecto. Para agregar proyectos, recordemos que un cliente puede tener varios proyectos.
El control más adecuado sería un data grid. Entonces, justo debajo de la ciudad voy a agregar un control data grid que se expanda a lo largo de 2 columnas. Ahí lo tenemos. Y esto va a estar enlazado a los proyectos que tenga el cliente. Veamos ahí cómo se ve. Y aquí vemos el contenido de la tabla proyecto con la descripción, fecha de inicio, presupuesto y los datos del cliente. Listo. Como no me interesa mostrar tantas columnas, en realidad solamente me interesa la descripción, la fecha de inicio y el presupuesto, voy a modificar las columnas del data grid. Busco la propiedad columns. El primero es del tipo texto. Agrego. Y va a estar enlazado con la descripción. Voy a aceptar y vemos cómo se genera la columna enlazada a descripción. Aquí hay una propiedad que se crea por defecto, no la necesito, la voy a borrar. Y le vamos a poner también de nombre al encabezado descripción. Así va mejor. Voy a continuar de esta forma para no meterme por el asistente. Para poner la fecha de inicio. Y el presupuesto. Veamos el resultado. Y lo que ocurre es que están mis columnas, pero las columnas que se generaron inicialmente siguen ahí. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que se llama autogenerar columnas. Yo la voy a apagar porque las voy a definir manualmente. Entonces ya le digo que no las genere, sino que solo tome las columnas que yo hice. Vamos a iniciarlo. Y aquí las tenemos. Entonces tenemos la descripción proyecto 1 que inicia el 1 de enero del 2019 con un presupuesto de 15.000. El botón guardar y el botón nuevo aún no hace nada. Vamos a revisar este funcionamiento, pero por lo pronto ya tenemos esto. Puedo también definir los anchos de la misma manera que lo hacía con el grid. Estoy poniendo aquí un ancho de una estrella. Por lo tanto, este campo de descripción va a tomar todo el espacio sobrante. Y estos de aquí van a tomar el ancho nada más de sus encabezados. Y vamos a darle código al botón guardar. El botón guardar tiene que recuperar este cliente que está aquí, el cliente de la Yahoo Data Context. Entonces voy a definir que el cliente va a ser igual a lo que haya en esa propiedad del objeto de root. Luego necesito trabajar con un solo contexto de datos, ya veremos por qué. Y voy a insertar en la tabla cliente a ese cliente que estoy trabajando. Luego grabo los cambios y presento el mensaje de que los datos han sido guardados. Como siempre, al final tengo que limpiar. La limpieza va a ser más interesante porque la limpieza va a consistir primero en volver a instanciar el entorno para limpiar cualquier cambio y asignar un cliente completamente nuevo a esta propiedad.
Vamos a revisar. Aquí están los datos llenos a propósito. Un proyecto nuevo con fecha de inicio y un presupuesto y guardo. Datos guardados, y en la limpieza todo se ha perdido. Verifiquemos si la información se guardó correctamente. Pongo aquí mostrar datos. Tengo a Ronald con esta cédula de la ciudad de Quito, y vemos los proyectos, cómo está creado el proyecto nuevo con fecha 1 de enero de 2019 y un presupuesto de 12.000 que le pertenece al cliente 4. Para dejarlo de la forma más adecuada posible, vamos a mejorar un poco el código. Entonces, para mejorar el código vamos a definir un puente que escriba sobre este layout rule y me ahorra la necesidad de definir un cliente a cada rato, porque como vemos siempre defino un cliente e interactúo con layout rule. Defino un cliente e interactúo con el layout rule, y lo mismo por acá. Entonces, para ahorrarnos eso, podemos usar una propiedad de puente que se llama el cliente, donde siempre retorna el contenido del layout rule, y si lo asignan, escriba en este mismo valor. Entonces, de esta forma, lo que tengo que hacer aquí al inicio es instanciarlo. Por ejemplo, diría cliente es igual a new cliente, y esto ya no sería X, ¿no? Sería cliente. Esta línea ya no hace falta. Puedo borrar estas X. Ya está. Lo mismo esto ya lo necesito porque tengo acceso directamente al cliente. Y aquí lo que tengo que hacer es cliente es igual a new cliente. Limpiarlo. ¿Ya? Algo interesante es que este método de limpiar es muy parecido a lo que está aquí. Por lo tanto, podríamos decir que al inicio lo que va a hacer es limpiar. Otra cosa interesante es que este combo box de ciudades se llena con el contenido del entorno. Podríamos decir que también debería ser parte del método de limpiar, para que se refresque. Cuando el entorno se refresca en sus ciudades. Vamos a cambiar esto un poco. Lo voy a poner en Cuenca. Lo vemos. Aquí tengo lo que acabo de llenar. Voy a poner en otro proyecto que va a empezar en julio de 2018 y tiene un presupuesto de 5.000. Guardo. Estos guardados, todo se limpia. Vemos otro. Vamos a agregar esta vez dos proyectos. Este va a ser el proyecto 1 y este va a ser el proyecto 2, con fecha de 1 de mayo del 2019 con este presupuesto. Este va a tener dos proyectos guardo, todo en orden. Igualmente, si yo lleno los datos y no guardo sino que pongo nuevo, no está funcionando el otro nuevo. Esto es porque olvidé hacer ese evento. El otro nuevo tiene que llamar al método limpiar. Nada más. Chequemos. Ahí está llena cualquier cosa y pongo nuevo y todo se limpia. Finalmente haremos un concepto un poco más avanzado, que es el tema de la impresión. Vamos a hacer que se impriman los datos al terminar de guardar. Hay varias formas de hacerlo, no hay una única forma, pero me gusta mucho utilizar Crystal Reports. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Primero agregamos las referencias necesarias para trabajar con Crystal Reports.
obviamente hay que instalarlo de antemano. Esas están aquí. En Windows 92 hay que abrir la carpeta .NET y dentro de .NET tomo report source, WPF viewer, shared y engine, que es el motor. Listo, las agrego. Ya las agregué las referencias. Voy a agregar una nueva ventana que se llame FRM Crystal y necesito una referencia a el visor de Crystal, ¿no? De WPF. Aquí lo tengo y este señor contiene el Crystal Reports Viewer, que le voy a poner de nombre CR Viewer. Ahí lo vemos ya en pantalla. Este lo vamos a llamar informe Crystal. Vamos a darle tamaño 600 por 800. Listo. Entonces aquí tenemos el informe de Crystal. La idea es que al terminar de guardar se muestre ese informe. Entonces aquí al terminar de guardar voy a hacer que voy a llamar a ese formulario y voy a hacer que se muestre. Para que se imprima le voy a pasar como parámetro el ID del cliente que acabo de grabar, que está ahí. Esta propiedad no existe en el formulario, la tengo que crear. Vamos a abrir acá y voy a crear una propiedad y de cliente así integer. Ok, entonces vamos a rebobinar. Lo que hice fue crear un formulario con una propiedad de cliente y cuando termino de guardar, aquí estoy terminando de guardar, llamo al mismo formulario y lleno la propiedad de cliente con lo que yo acabo de grabar. De esa manera paso información de un formulario a otro a nivel de propiedades. Hay otras formas, pero esta es la que más me gusta. Entonces, en este momento solo se presentaría un cristal vacío que no hace nada. Podemos probarlo ahí, aunque no va a tener mucha gracia, pero podemos probarlo. Se guarda y se muestra un cristal completamente vacío, ¿no? sin ninguna funcionalidad. Vamos a empezar a darle funcionalidad a esto. Primero necesitamos crear un reporte de cristal, ¿no? Entonces sería el nuevo elemento. Aquí le pongo reporting, busco crystal reports y le voy a llamar CR cliente. Aquí está y me está pidiendo un asistente de informes para crear el informe. Voy a cerrar el asistente y voy a ver lo que me bota Crystal como un reporte básico. El reporte básico está aquí, pero no tiene datos que mostrar. Si yo quisiera mostrar datos, ¿dónde está? Este es el explorador de campos. Para poderlo llenar necesitamos establecer aquí los campos de la base de datos. Estos campos de la base de datos se llenan con un objeto dataset y a su vez para crear el objeto dataset necesitamos referenciar alguna vista de la base de datos generalmente, ¿no? Entonces vamos a crear una vista en la base de datos a la que nos vamos a conectar después y es la que va a contener la información de la impresión. Esta vista se va a llamar imprimir cliente. Va a tener los datos de la tabla cliente junto con el proyecto. Y también con la ciudad. Bueno, vamos a poner ambos como left join porque podrían estar en ambos. Y vamos a poner los campos que me interesan, que es el ID del cliente, la razón social, el teléfono, el RUC,
si está habilitado o no, el nombre de la ciudad con un alias, y del proyecto necesito la descripción del proyecto con un alias, el inicio del proyecto y el presupuesto del proyecto. Listo. Con esto tengo todo lo que necesito y ya se creó la vista. Entonces, como ya se creó la vista, vamos a consultarla haciendo un select a esta vista, imprimir cliente, y aquí tengo los resultados. Entonces, con esta vista ya puedo yo diseñar mi Crystal. ¿Cómo hago un puente entre la vista y este Crystal Reports? Necesito un objeto dataset. Hago clic derecho aquí, agregar nuevo elemento, datos, lo voy a llamar conjunto de datos o dataset. Le puedo dejar ese nombre, en realidad lo voy a dejar así, porque esto todo lo que va a funcionar es como un contenedor puente entre mi vista y mi reporte. Entonces agrego la vista al dataset, que aparece mucho en el entorno del Incu. Aquí está mi vista, guardo mi dataset. Para que Crystal lo reconozca, sería una buena idea generar el proyecto. A veces no lo reconoce si no lo genero normalmente. Y ahora vamos a agregar como campo de la base de datos. Vamos a hacerle referencia a los datasets de Ado.net. Y aquí está imprimir cliente. Lo agrego y pongo aceptar. Entonces ya tengo aquí mi vista imprimir cliente. Vamos a darle un formato muy sencillo. Vamos a insertar aquí una etiqueta. Luego los campos. Y en el detalle vamos a llenarlo con proyectos. Subimos un poco esto. El proyecto va a contener su descripción. Me gustaría que sea un poco más grande. Su fecha de inicio y su monto presupuestado. Listo. Fíjense que estos solo son etiquetas. Para agregar los valores tendría que arrastrarlos desde el campo de la base de datos. Ahí sí. Lo que es recomendable también es que tengan el mismo ancho, eso le da una buena apariencia. Aquí puedo igualar el ancho, alinearlos a la izquierda y luego hacerlos crecer juntos. De esa manera son largos y tienen el mismo ancho. Entonces aquí le voy a dar la apariencia de título, voy a poner en negritas y ya está, con eso sería suficiente. Tiene buena pinta el reporte. Crystal es una herramienta muy completa, pero no le estamos ahora mismo viendo el detalle. Vamos a subrayarlo para que el título tenga negritas y los encabezados tengan todos subrayados. Bueno, ya, ahí está bastante bien. Recordemos que la fecha se graba como fecha y hora. Hay forma de ajustarla, pero para que se vea solo la fecha y no la hora, pero por ahora vamos a expandirla nada más. Vamos a tener este proyecto simple. Ahora, Crystal, ¿qué ocurre aquí? Primero, en el evento loaded necesitamos una conexión con la base de datos. La conexión con la base de datos tiene que ser a nivel de datasets, ya que utilizamos un dataset para crear el informe. Entonces,
El dataset es parte de Ado.net y por lo tanto necesitamos las referencias de system.data para acceder a los data tables, a los datasets, y de SQL Client para llenarlos a través de SQL Server. Entonces primero necesito un objeto de conexión. Y en esta conexión voy a agregarle, mi proyecto tiene una configuración llamada cliente WPF Connection String. Para acceder a esa configuración puedo hacer esto: my.settings.cliente WPF Connection String. Solo que esto debería declararse a nivel de instancia. Bueno, ahí está. Vamos a llamarlo oConnection. Luego necesito un objeto command que necesita el comando. Vamos a hacer select asterisco from impresión imprimir cliente, where el ID sea igual a un ID de parámetro, y va a recibir también como parámetro el objeto conexión. Pero me falta agregar los parámetros. El parámetro que estoy usando es el parámetro ID y lo voy a llenar con el ID cliente. El ID cliente que me pasó del formulario anterior. También me hace falta abrir la conexión. Y finalmente llenar un dataset. Para eso uso y este necesita el comando. Y aquí uso odata.fill y en un nuevo dataset, ¿no? Necesito un dataset aquí. Dataset. Y ahí está lleno el dataset. Entonces con este dataset vamos a definir ahora un nuevo reporte. Para eso necesito referencias a Crystal. Y lo voy a cargar con mi archivo RPT y luego le asigno el data source a partir de mi dataset. A propósito, este dataset va a contener una tabla que tiene que llamarse igual al nombre que tiene en el dataset, que es imprimir cliente. Ahora sí. Y finalmente al Crystal Report Viewer le pongo punto le pongo como origen del reporte y lo actualizo. Ok, entonces espero que esto funcione bien. Vamos a probarlo. Una cosa más es que este evento load, método load, va a tratar de leer desde el resultado del proyecto. El resultado del proyecto está aquí, vamos a verlo. Vamos a la carpeta del proyecto y el resultado está en la carpeta BIM-debug. Y aquí no existe el RPT, entonces tengo que pasar el RPT a esta carpeta final. Para pasarlo, lo que hago es seleccionar el reporte y donde dice copiar en el directorio de salida voy a seleccionar copiar si es posterior. Con eso esta línea ya va a encontrar el archivo. Vamos a probarlo.
Y ups, este es un error bastante común en Crystal. Vamos a ver cómo se corrige. Lo que ocurre es que hay que habilitar una compatibilidad para NetFramework 2. Esto se hace de la siguiente forma. Tomo el archivo XML del ensamblado, voy a tener un bloc de notas y aquí tengo que agregar un código especial. No está difícil de buscarlo en Google, vamos a buscarlo. Y aquí está, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es agregar esta parte que dice aquí en el elemento startup dice support to runtime, y ahí está como estaba antes y como lo voy a poner ahora. Entonces lo voy a poner de la forma correcta y guardo. Vamos a aceptar esta sugerencia, vamos a detenerlo y voy a hacer un punto de interrupción para ver si esta vez me funciona bien y lo guardo. Entonces en determinar la cadena de conexión, que vemos que está bien, abre la conexión, define el comando, le asigna el ID del cliente que es 9, creamos el data adapter, llenamos el dataset, aquí está el dataset ya lleno, no se ve bien. Aquí él llena el RPT y le asigna el data source. Luego le asigna como origen del reporte y actualiza el reporte. Tenemos aquí un error. Creo que esta línea está de más. Vamos a probarlo ahí. Ya no el punto de interrupción porque vi que estaba todo funcionando bien. Y listo, por aquí tenemos el reporte ya funcionando pero sin datos. Vamos a ver por qué no muestra datos. El problema es que este señor que se llama dataset ya contiene mi primer cliente y le está confundiendo dataset con el dataset que está creado aquí en mi proyecto con el dataset de la genérico que es de la clase system.data. Vamos a aclarar esa ambigüedad. Ahí está mejor. Ella no me da el problema. Si solo hubiera puesto un nombre diferente no me hubiera dado el error. Yo cometí el error de poner el mismo nombre que la clase genérica. Bueno, entonces ahí ya no hay ambigüedad. Vemos como ya viene del system.data. Porque si yo le quito el punto, esta corrección, él asume que estoy trabajando con el dataset que ya está definido aquí y este señor ya tiene un imprimir cliente. Entonces, bueno, en fin, vamos a simplificarlo así. Vamos a simplificarlo así. Y ya. Entonces, esta sí es la tabla 0. Y ahora sí vamos a hacer una prueba final. Guardamos. Marcamos OK. Y aquí tenemos nuestro informe lleno. Con la información esperada.